Buenos días, 8 de la mañana, hoy Powell, cuando se levante va a decir ¡Aleluya! La FED de Chicago dice que ahora mismo el modelo de la Reserva Federal le va a llevar a acabar con la inflación, incluso con un no landing. Ojo, porque esta mañana viene marcada por lo que la FED de Chicago, en un modelo predictivo de la inflación, dice que va a suceder. Aquí tienen a Powell, que iba a estar ¡Aleluya! 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 Una vez que tiene un modelo ya predictivo de la Reserva Federal que le lleva la inflación al 2% a mediados del 24, a mediados del 24 y sin necesidad de hard landing. Dicen, ojo, porque el modelo de la FED de Chicago pone ahora mismo la inflación en un movimiento en el que ya no se necesitarían más subidas de tipos de interés. Dice el modelo, es suficiente. 5,25, Bullard, ayer, una más, por favor, una más, por favor, una más, por favor. Powell sabe que ya puede cantar el aleluya, porque ahora mismo ya tendrían ese modelo con los 5,25, 525 puntos básicos, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, conseguir acabar con la inflación y devolverla al entorno del 2%, incluso por debajo. 5,25 sería suficiente. Bullard dice no, pero Powell tiene ahora mismo el aleluya ya marcado en la boca. Sabe que ahora mismo el modelo de la FED de Chicago lleva la inflación otra vez al 2%. Alemania, producción industrial que estábamos esperando, se cumple el pronóstico, cae un 2,1%, lo que nos estaría marcando que sí, la inflación también se va de Europa, pero aquí en Europa, porque no tienen el GDP Now de la Fed Atlanta, que vamos a ver luego, con un crecimiento del 5,6% en el trimestre, repito, del 5,6%, ¿saben qué es interanual? Del 5,6% marcado en el tercer trimestre. Europa no tiene eso. Cuidado, porque este 2,1% lo que nos estaría marcando es la llegada de la recesión en Europa. De la recesión en Europa. Alemania, producción industrial intermensual, pues aquí sí que se mete un coscorrón importante, menos 0,8, el pronóstico era la mitad, menos 0,4, previo menos 1,5, que viene a apuntalar lo que conocimos ayer, que es la reducción de los pedidos a fábrica, porque el motor europeo y Europa en su conjunto están ahora mismo en una situación muy complicada alrededor de cómo marcha la industria. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos esta mañana? Esa preocupación incesante alrededor de la recesión en Europa, que ahora mismo tiene dos componentes fundamentales, dos adendas que le van saliendo. La crisis de deuda que va cogiendo cuerpo, sobre todo mirando a China, y la fotografía clara de que el problema estanflacionario también viene acompañando a ese movimiento que puede ser recesionario. Ojo, porque la mañana viene marcada también por unos datos en China importantes, alrededor de una balanza comercial más débil de lo que se esperaba, junto con el dato de producción industrial que acabamos de conocer ahora mismo también en Alemania, que nos refleja esa caída del menos 0,8, que no solo se van los precios, que junto con los precios, como con pegamento, se marcha también el crecimiento. Fíjense lo que hemos conocido, 5 de la mañana, importaciones chinas, se esperaba un 9% de caída, veníamos de un 12,4%, importaciones, menos 7,3% de caída. Ojo, porque ese movimiento también nos lleva a una caída del 8,8% en las exportaciones, se esperaba un 9%, aquí ha quedado mucho más cerca de la previsión del forecast que estaban poniendo los analistas, menos 14,5 es el dato anterior. Es verdad que recupera algo de terreno esa caída de las exportaciones y de las importaciones chinas, pero nos está marcando que la economía china, si la cogemos como termómetro de la situación económica global, tanto en exportaciones como en importaciones, nos estaría marcando que esto no está bien, aunque el mercado esté en plan mundo de Yuppie. La realidad es que la economía está en una situación que los mercados ni el año pasado habían descontado en su totalidad, que es la recesión y la entrada global de una situación complicada, aunque lo contrapongamos a lo que está diciendo la Reserva Federal de Chicago en su modelo económico. La balanza comercial baja a 68,36 billones, desde los 80 billones del mes anterior, 73,9 era el forecast que se había planteado, lo que nos estaría marcando que hay una ralentización económica profundamente evidente. Y fíjense, porque les decía, hay una adenda importante a ese entorno recesionario actual, pero
Bueno, hay dos adendas ahí importantes. La tercera es el sector inmobiliario. Miren este gráfico, porque las crecientes tasas inmobiliarias, las más altas desde 2001, porque se nos está olvidando el golpe por parte de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo, pero sobre todo de la Reserva Federal al conjunto del sistema, las más altas desde 2001 están aplastando esa facilidad, esa demanda, para poder llegar a una situación en la que los gráficos ya nos empiezan a señalar, Chalivilelo, que las solicitudes de compra de hipotecas, es decir, las solicitudes de nuevas compras a través de hipotecas, cayeron al nivel más bajo desde 1995. Nivel más bajo desde 1995. Fíjense cómo se suele pedir la hipoteca en Estados Unidos, 30 años vista de periodo hipotecario. Claro, si comparamos aquí el movimiento también que teníamos en el entorno de los 80, 18,63, esta es la historia de la abuela, ¿no? Yo pagaba el 18%, ya, pero mucho menos dinero. Ahora pagas muchísimo más dinero. Por lo que si tú quieres volver a pagar el 18% para hacer un remember de la vida de tu abuela, entonces los precios de los pisos se tienen que ir al suelo. Y a partir de ahí hay una contravaloración de los tipos de interés sobre la valoración real del activo. Pero fíjense, dejando las cuentas de la abuela, tenemos la fotografía lateralizada, sobre todo desde el 94, 9,25 de tipos de interés, 30 años de tipo de interés hipotecario, 30 años en Estados Unidos, hacia el camino del 7,23, que puede profundizarse todavía más con un movimiento de la Reserva Federal que apuntale ese movimiento inflacionario hacia el 2%, subiendo todavía 25 puntos más los tipos de interés, puntos básicos, los tipos de interés, llevando ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pero la clave fundamental es que este movimiento del 7,23 te lleva a 1995, donde los tipos de interés en 1995 estaban en el entorno del 9,25%. 9,25%. Valoración de activos completamente distinta. Y no precisamente los salarios acoplados a esa valoración de activos. ¿Qué es lo que nos deja? Que el delinquency rate que le venimos hablando esta semana, esa ratio de morosidad en Estados Unidos y por extensión en Europa, es la clave fundamental a empezar a mirar hasta qué punto la tasa de morosidad con esta fotografía, con los tipos con las peticiones de hipotecas en niveles de 1995, pero con los tipos de interés sin llegar todavía a ese 9,25, nos estaría marcando una fotografía que va de entrada ¿a qué? A un movimiento de bajada muy rápido por culpa de una recesión. Miren el siguiente gráfico, porque la mañana viene con las adendas a la recesión. Y luego tenemos los mundos de Yuppie, de la Reserva Federal de Chicago, que sigue ahondando en que el modelo económico ya le da el no soft landing. No hay soft landing porque quizá no haya ni landing. Simplemente la economía hasta mitad del 2024 va a seguir navegando para despuntar. Fíjense en este gráfico que nos enseña lo que ha sucedido desde que la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés en marzo de 2022. Se ha retirado, esto es 1973, esto es 1973, y esto es los días en los que estamos viviendo ahora mismo. Se han retirado 862.000 millones de dólares en depósitos bancarios. 862.000 millones en depósitos bancarios. El récord anterior estaba en la crisis financiera de 2008, que es esta puntita de aquí, que ya nos parecía una salvajada. Aquí se retiraron 70.000 millones de dólares. Ahí nena, 70.000 millones de dólares. 862.000 millones. Pero no hay problema de deuda, no hay problema en el sistema bancario, simplemente vivimos en los mundos de Yuppie convertidos en 2023 en un modelo de vida, que es el de no pasa absolutamente nada, porque el mercado sigue subiendo y como el mercado es el que más sabe, pues no pasa nada. 862.000 millones. Eso significa que en el último año y medio se han retirado aproximadamente 12 veces los depósitos que salieron de los bancos en 2008. En la crisis bancaria, 12 veces. Pero no pasa nada. Todo ello mientras tuvimos el colapso de la segunda y el tercer banco más grande en la historia de Estados Unidos. Marzo. Pero no pasa nada. Hemos puesto una alfombrita por encima.
se lo hemos dado a JP Morgan y hemos dicho, tú déjalo ahí y no lo toques. Pero la realidad es tozuda alrededor de que de tanto tropezar con esa alfombra que tiene debajo esa cantidad de va a terminar por resurgir hacia arriba con el movimiento de tipos de interés que hemos visto, sobre todo en la petición de hipotecas. De tal manera que problema fundamental una recesión, menos para la Reserva Federal de Chicago, que le da el primer aleluya clave para Powell, deja de subir tipos. Ya has conseguido devolver la inflación a mitad del año que viene solo manteniendo las tasas tan altas. Bullard, no. Sube tipos una vez más, al menos. ¿Para qué? Pues para asegurarte de que el puñetazo va bien en el pómulo de tu contrincante, económicamente hablando. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera el GDP Now de la Fed de Atlanta, que conocimos ayer la actualización del 1 de septiembre al 6 de septiembre, nos marca un crecimiento del 5,6%. Del 5,6%. 0% de crecimiento de economía estadounidense, 5,6%. Algo muy raro está sucediendo en el comportamiento de la economía norteamericana, que no solo no va camino de un entorno recesionario, como Europa sí está viendo, sino que encima va como una auténtica bestia, y el dato de ayer nos vuelve a confirmar que el movimiento es salvaje hacia arriba, pero salvaje. Este movimiento del 5,6% de la Fed de Atlanta lleva a lo que les vengo comentando desde el inicio. Miren esta noticia de Bloomberg, en el que el modelo de la Fed de Chicago empieza a sugerir que ya se ha acabado con la inflación, que ya se ha batido la inflación, porque estamos en un entorno, en el Truflation nos está marcando la inflación diaria en el entorno del 2,4%, y sin embargo tenemos un crecimiento que acabamos de ver en el entorno del 5,6%, una salvajada de crecimiento. ¿Y qué es lo que nos estaría aportando la Fed de Chicago? Un estudio claro en que el impacto de los datos pasados hasta el 5,25% va a modular ese sector inmobiliario, esa petición de hipotecas, y a partir de ahí, dice, la inflación podría retornar al 2% el próximo año, a mitad, por verano, mayo, sin necesidad de una recesión. Que es lo que ha apuntalado también toda esta fotografía de la Fed de Chicago, pero que contrapone con todos los datos económicos que vemos por otro lado, que apuntan a que la economía está podridilla, por no decir un escalón más de fastidio del conjunto de la economía. Miren claves del día. El ISM salía ayer a las 4 de la tarde. Primero conocíamos los PMI de Estados Unidos. Vamos a ver si podemos ver claves. Y veíamos PMI, lo contaba nuestra compañera Marta Vilar en la tarde de ayer, y veíamos como los PMI, bueno, no salían todo lo bien que se esperaba. Pero una hora después conocíamos el ISM manufacturero. Ahí sí salía muy fuerte. Vamos a ver si podemos ver claves y podemos desgranar claves. El ISM sale cuando lo conocemos a las 4 de la tarde hora española, con una fuerza mucho mayor de la esperada, de lo que se esperaba en Estados Unidos, y el mercado hace un movimiento bajista muy importante, deprimiendo a Wall Street ante una perspectiva de que los tipos de interés pueden no subir mucho más, pero si están mucho más tiempo, mucho más altos de lo que esperaba el mercado, es decir, si la bajada de tipos de interés no empieza en diciembre, enero, febrero, marzo, sino que se sostienen durante, por ejemplo, los 3 primeros trimestres del 2024, porque la economía es dura, tiene una perspectiva de crecimiento del 5,6%, el ISM manufacturero sale más fuerte de lo que esperaba, aunque el PMI, bueno, saliera medio pensionista, pero nos daba una fotografía que el mercado, por ejemplo, hoy viene profundizando, de caídas. ¿Por qué? Porque esto no va en broma. Tienes un deterioro económico importante, pero no lo suficientemente importante como para que la Reserva Federal baje los tipos de interés. Si la Reserva Federal no baja los tipos de interés y Europa diera un camino hacia la recesión y el Banco Central Europeo tuviera que desplomar tipos de interés para sostener la actividad económica, ¿dónde se va el euro? Y si el euro
se nos desploma a un entorno del 0,95, como ya estuvo en los infiernos hace apenas un año. ¿Cuál es la situación del conjunto económico europeo? En un entorno donde China no ayuda, con importaciones y exportaciones que acabamos de ver. Fotografía final, un ganador. Se lo imaginan, ¿no? Estados Unidos, que conseguiría frenar a China y, sobre todo, mirar una fotografía clara hacia Europa de dependencia europea sobre Estados Unidos. De tal manera que tendríamos un emergente, que no es precisamente emergente como país, sino una economía que todavía emerge más en la fotografía, la de Estados Unidos, a costa de todas las demás. Habría conseguido Biden, ahí sí, un Bidenomics, en el que lo importante no son sus medidas, sino la consecuencia del movimiento de subida de tipos de interés que dejaría a la economía estadounidense como la que más crece. Lo están entendiendo, ¿no? El movimiento de Estados Unidos de poner a todos al pie de los leones para echar un paso atrás económicamente hablando y decir, ahí, que me queréis pasar, ¿no? Pues venga, a pelear con el leoncillo, que yo con unas pipas me pongo a veros cómo acaba la pelea, económicamente hablando. Ojo a la fotografía, porque nos lleva a una vuelta y a una jugada maestra de Estados Unidos para conseguir tensionar toda la fotografía, llevar a China a una situación complicada, sobre todo en que Xi Jinping no pueda sacar el bazooka para meter más estímulos, y a Europa que mira el ISM, el crecimiento del 5,6, y que ve una fotografía en Estados Unidos en el que, como la Fed mantenga tipos de interés y Europa necesite bajarlos porque lo necesita su economía, ¿qué sucede con el euro? ¿Qué sucede con un entorno estanflacionario? Fíjense, Estados Unidos podría recuperar sin recesión en 2024 el conjunto económico y creciendo un 5,6 según el modelo de la Fed de Atlanta. Europa estaría directamente hundida, mirando cómo se ha comido la gran carta de la partida, que se llama crisis energética enterita y que se llama recuperación económica, donde no conseguiría esa recuperación por culpa de una estanflación y por culpa de un movimiento de tipos acelerado del Banco Central Europeo que lleva el euro a los infiernos. Fíjense en la fotografía que se le empieza a plantear a Europa o que va ganando cuerpo, y todo eso alineado con la crisis de deuda incipiente, donde ya muchos bonistas, por ejemplo en China, están retirando todo lo que pueden porque, como hoy se puede leer en Bloomberg, no se creen ya nada de los prestatarios chinos. Que les están diciendo, te pago, y al día siguiente no te pago, y cuando ya han vendido, sacan el cash para recomprar, pero a los que ya recompraron desde China a los internacionales. Ojo a la fotografía. Dos cuestiones dentro de este ISM manufacturero. Miren lo que se percibe también en esa fotografía de Bullard. Bueno, lo vemos luego en el cuarto punto de la Fed, lo vemos luego. Vamos a entrar en Meloni, porque en esta fotografía de por dónde va la crisis de deuda, ayer les contábamos en un gráfico que había una cuestión muy rara. ¿Cómo podía ser que la rentabilidad del bono griego e italiano estuvieran por debajo de la rentabilidad del bono estadounidense y del bono de Reino Unido, británico? Ayer vimos una subida importante de la separación entre el bono italiano y el bono alemán, que nos estaría marcando dónde empieza la presión. Ya el italiano en torno de 170, a partir de 200 empieza el lío, y la culpa la tiene esto, porque Meloni, que ya había dicho que si era necesario podía analizar vender Monte dei Paschi di Siena y otras entidades pseudopúblicas para sacar dinero, y públicas, para sacar dinero, y con ese dinero de la venta, algo que hizo España, por ejemplo, en la década de los 90, inicio de los 2000, sacar ese dinero y no tirar de gasto público, sino tirar de ingresos. Yo saco todo ese dinero de la venta y lo uso para la compra de, o para la inversión o para aumentar el gasto público para X. ¿Qué es lo que Meloni tuvo que admitir ayer? Italia. Un empeoramiento del déficit presupuestario italiano para el 23 y para el 24. Lo que lleva a que el Banco Central Europeo, si el déficit italiano se profundiza más de lo que se estaba esperando, tenga que volver a echar mano
de la ayuda al conjunto de la economía italiana. Miren el gráfico de Bloomberg que nos señala los déficits ya constantes en Italia, pero la perspectiva que había de una reducción importante que lo llevara al entorno del 4,6, que lo llevara por debajo del 4% en 2024, Producto Interior Bruto. La parte amarilla es lo que se da por hecho, la parte roja es la nueva previsión del gobierno italiano de que va a haber un mayor déficit en Italia. Ojo, porque se están quedando algunos planes del gobierno italiano que podrían llevar, si salen mal, como por ejemplo los superbonos ligados al sector inmobiliario, a que el déficit de Italia este año presupuestario se vaya aquí, al 6%. Y entonces la cosa cambia. Porque con un déficit del 6% y con una desviación tan importante del déficit desde la previsión hasta la actual en las cuentas públicas, la necesidad de salir al mercado a pedir mucho más dinero, no un poco más dinero, mucho más dinero, se amplía. Y por tanto el Banco Central Europeo va a ver cómo el diferencial entre el bono alemán y el italiano también se dispara. Y a partir de ahí tiene un mecanismo antifragmentación que lo tiene que pedir Italia, pero que podría, o que ya está funcionando en estos tiempos para intentar modular. De ahí que viéramos ayer que Italia y Grecia tenían esa rentabilidad menor con muchísima más deuda que, por ejemplo, Estados Unidos, sobre Producto Interior Bruto. Ojo a este gráfico que centra, como ven, los problemas, sobre todo en Europa y China, pero sobre todo en Europa, dejando a un lado una fotografía para Estados Unidos de, tío Sam, es decir, ahí os quedáis. Si yo ya voy volando mi economía, ya va volando mi economía. Pero vosotros y vosotros, China y Europa, amigo, enemigo, no tenéis esa misma fotografía. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca también la fotografía de cómo va profundizándose también el movimiento de un dólar que va fortaleciéndose, 104, 104, 104, 104, y va generando dolor, sobre todo en el conjunto de economías asiáticas, donde el contrapares empieza a ser ya fundamental. Fíjense, este gráfico de Bloomberg nos marca el comportamiento frente al conjunto de monedas asiáticas, en un movimiento en el que Japón, por ejemplo, ya ha dicho que hará todo lo necesario. Tenemos diferentes países asiáticos ya saliendo en defensa de la moneda por lo que sucede con sus exportaciones, por culpa del fortalecimiento del dólar, cuando todos esperaban que el dólar estuviera ya desplomado, estuviera caído. Fíjense por qué el movimiento nos lleva a 10 meses mínimo, poco es un drama, pero la fotografía nos empieza a enmarcar que todo el movimiento que se esperaba de recuperación de las otras monedas contra el dólar se ha terminado. Piensen que cuando estábamos en febrero decíamos va a ser un año nefasto para el dólar, de eso nada. El dólar está recuperando mucha parte del terreno y está sobre todo desordenando la fotografía que las economías asiáticas, a través de su moneda, pueden tener, porque ese movimiento del dólar golpeando contra pares, contra sus monedas, lo que está haciendo es destrozar gran parte del crecimiento de Asia-Pacífico, de tal manera que tienen que intervenir, sobre todo Japón, aliado de Estados Unidos, y que ve con malos ojos como otra vez Estados Unidos, como ha pasado con Europa, le deja tirado por el camino, en este caso en el capítulo Forex, en el capítulo monetario. Por lo que la alerta monetaria de la caída que ven desde febrero hasta agosto, hasta septiembre, nos marca el camino de que el dólar, ojo, porque puede ser el gran protagonista que no se esperaba, pero sobre todo puede dejar a las compañías asiáticas, a las economías asiáticas, en una situación complicada que tampoco se esperaba, porque se esperaba que los emergentes, sobre todo los asiáticos, fueran las economías que repuntaran más en este 2023, empujados sobre todo por la caída del dólar, que no solo no llega, sino que viene en el sentido contrario. Volviendo a claves, y conocimos ayer el libro Beige de la Reserva Federal, y en ese libro Beige de la Reserva Federal se vio sobre todo cómo la Fed ve indicios ya de enfriamiento en Estados Unidos y cómo se ve que una parte de la economía estadounidense empieza a notar lo que la Fed de Chicago nos decía en esa información de Bloomberg, en ese modelo planteado sobre todo para Jerome Powell de vamos a llegar a un movimiento en el que la inflación se va y el crecimiento sigue repuntando sin llegar a tener un estancamiento. Pero
En todas esas apareció Bullard en la jornada de ayer, que pide una subida de tipos más al menos, antes de pausar. Libro Beige, 8 de la tarde, lo vimos ayer con José de la Morena, 4 claves fundamentales extraídas del texto del libro Beige de la Reserva Federal. Los consumidores pueden haber agotado, esto se lo venimos contando las últimas semanas, sus ahorros. Los consumidores pueden haber agotado sus ahorros y dependen ya más de los préstamos para respaldar el gasto. ¿Qué significa eso? Tienen que ir a crédito. Pero la Reserva Federal está haciendo un quantitative tightening, es decir, los bancos que habían prestado mucho y estaban apalancados con mucho dinero para prestar, ya no tienen ese dinero para prestar, tienen que ir a depósitos, porque ya la Reserva Federal, si nos fuéramos a Europa, el Banco Central Europeo, ya no da tanto dinero, ya no hay tanta alegría. De tal manera que si más consumidores tienen que acudir a pedir ese dinero, pero ese dinero no existe, lo que tenemos es una ralentización sobre todo del consumo porque no se conceden esos préstamos. Dice, esos préstamos al consumo aumentaron y eso nos va reflejando el deterioro del ahorro y ese deterioro del ahorro que se va acabando el jamoncillo y vamos al hueso y en el hueso ¿qué hay? Recesión, porque la gente deja de consumir y al dejar de consumir las empresas dejan de contratar después de haber dejado de vender y ahí empieza un movimiento de pescadilla que se muerda la cola que la FED estaría estimando que nos puede durar hasta verano del año que viene, cuando la economía volviera a levantar sin haber llegado a caer demasiado abajo. Dice, algunos distritos informaron de una mayor morosidad en las líneas de crédito, que también se lo contábamos esta semana al inicio, como ya se empieza a ver que el delinquency rate, que es el ratio de morosidad, empieza a afectar de una manera importante. Las empresas están teniendo problemas para trasladar a los clientes las subidas de precios. ¿No? Cada vez que voy a comprar me piden más dinero, por lo que déjalo. Con no comprarte, ya verás tú como en 3 meses me vas a venir a decir, ven a mi tienda. Y yo te voy a decir, no, espérate 2 más, hasta que lo bajen más. Entonces estamos ahora mismo en el punto de equilibrio en el que las empresas ya no trasladan tan fácil la inflación al consumidor, sino que se lo tienen que comer en márgenes empresariales. Y ese comérselo en los márgenes empresariales también lleva a una restricción en la contratación. Y esa restricción en la contratación a que haya menos dinero, menos alegría, menos sentimiento positivo en el consumidor, que se contenga sobre todo el crecimiento económico. Dice, el crecimiento de precios al consumidor se ha frenado, especialmente en manufacturas y bienes de consumo. Servicios todavía tiene una parte de salida. Pero Bullard, que esperaba este mensaje del libro Beige de la Reserva Federal, salió en una conferencia a dar 2 mensajes. Mírenlo en esta siguiente diapositiva. Probablemente, dice, sea prudente desde una perspectiva de gestión de riesgos y necesaria, según los datos que hemos obtenido, que sigan considerando ese aumento adicional de tasas, de tipos. No se refiere a más aumentos, se refiere a ese aumento, un aumento. ¿Cuándo? Cuanto antes y así te quitas el problema, según Bullard. La Reserva Federal dice, espérate, porque es que igual nos sobra con los 525. Bullard dice, no. Uno más, que es lo que dijiste. Dice, creo que el presidente de la FED tuvo la razón en Jackson Hole al decir, esto aún no ha terminado, la inflación subyacente no ha bajado al 2%, tenemos que mantener la flexibilidad en el futuro y es posible que la inflación se estanque o incluso suba un poco. Ojo porque la FED también ya tiene esto previsto en que hay algún movimiento de repunte como el que hemos visto desde el 2.11 al 2.68 en el Truflation en los últimos 2 meses. Un movimiento de tocar fondo y recuperar un poco, sobre todo por el tema energético. Lo que dice Bullard es, dale un golpe más, porque te puedes arrepentir al no tenerlo en breve. Si no lo tienes, si tienes un movimiento de repunte en breve, vas a lamentar no haber subido los 550 en lugar de los 525. Volviendo a claves, un último punto antes de ver algo más de gráficos, porque como han visto ya le hemos dado una parte de gráficos y de ver cómo va también, a falta de media hora para que abra el mercado europeo, la fotografía europea. Pero en España hay una clave fundamental, que está en entorno de lo que está sucediendo con Telefónica y Arabia Saudí. Que no se cuenten milongas, no estamos hablando de STC, estamos hablando de Arabia Saudí, que es un brazo inversor del gobierno, de Mohammed bin Salman, que es el jeque de los cuartos, que viene a comprar. Mire, la clave fundamental es que ahora mismo el gobierno en funciones y posible futuro gobierno, con normalidad sería el futuro gobierno, está dividido en 2 posiciones. Hoy tendremos a las 10 de la mañana a Sumar para que nos dé la posición. El PSOE no ha querido, no sé,
están muy ocupados con el Ecofin y con el G20, nuestra amada vicepresidenta, nuestra querida vicepresidenta Nadia Calviño, pues no ha querido entrar, pues no quiere, Sumar sí. Sobre cuál es la fotografía que nos enseña PSOE y Sumar divididos en la respuesta a Arabia Saudí. Yolanda Díaz fue la primera en aparecer en aquel tuit, desde ayer por la noche, en el que decía, no, autonomía española. Y luego, ese maricomplejines llevado a la izquierda, llevado al terreno sobre todo por Nadia Calviño, que ahora comentamos lo que dijo ayer. PSOE con dudas, Sumar en contra de la operación, pero de repente aparece Nadia Calviño. Bueno, pues lo tenemos, está bien. Ustedes saben que han comprado 4,9, pero que como tiene una limitación por tener inversiones en defensa, no puede por encima del 5, con lo que hasta el 9,9 lo tienen derivados, un 5%. El derivado no se ha ejecutado, lo tiene, pero no se ha ejecutado. Sería una especie de opción de compra. ¿A qué se espera? Al gobierno. Entonces ayer llama la atención unas declaraciones de Nadia Calviño, está a punto de marcharse al G20, en el que dice, oiga, Arabia Saudí viene a ayudar a España. Es una inversión la de Arabia Saudí en Telefónica, que viene a ayudar a España. ¿Cuántas empresas quieren comprar Telefónica si no hubiese un escudo anti-OPAs? ¿Por qué? Porque es la joya de la corona. Ahora mismo es, junto con Inditex y poco más, lo mejor que tiene España. Encima le ayuda la valoración en el mercado, pero ¿a qué viene Arabia Saudí a ayudar a España? ¿Viene a comprarlo todo? ¿Se quiere comprar al gobierno también? Es decir, esas declaraciones de Nadia Calviño en la jornada de ayer, en la que decía que Arabia Saudí venía a ayudar a España, no se entienden. Y se entienden menos por parte de los inversores internacionales. ¿Qué significa ayudar a España? ¿Hay algún problema por el que Arabia Saudí viene a ayudar a España? ¿Por qué es ayudar a España en este contexto? ¿Qué es lo que Arabia Saudí viene a ayudar a España? Lo preguntaremos a Sumar a las 10 de la mañana, cuando entre con nosotros, para ver un poco la fotografía, pero ¿qué es ayudar a España? ¿Por qué viene Arabia Saudí a ayudar a España, según Nadia Calviño? Tiene que explicar esa frase. ¿Qué es lo que viene a ayudar? Y sobre todo, después de Telefónica, ¿qué? ¿Cuál es el plan? ¿Arabia Saudí viene como con el pádel, a quedarse con el World Padel Tour? ¿Arabia Saudí viene en plan Al-Khelafi en el PSG? ¿Arabia Saudí viene a comprarnos todos los resorts de la costa? ¿A qué viene Arabia Saudí para ayudar? Esa es la pregunta clave de las últimas 24 horas, desde que Calviño apuntó, la vicepresidenta económica, que Arabia Saudí viene con buena intención y es muy bueno para España. No sabemos en qué es muy bueno para España que un país como Arabia Saudí, que no debe ser precisamente de los países que más debiera gustar a un socialista por los derechos humanos, venga a España a ayudar sin saber para qué viene a ayudar. Porque, hombre, venir a ayudar, comprar una parte de Telefónica, parece un poco raro cuando hay así de compañías que vienen a ayudar. Aún así, todo lo que sabemos hasta ahora es que el acercamiento de Arabia Saudí es muy amistoso. Le gusta cómo trabaja el equipo de dirección, quiere diversificar, no quiere entrar en la gestión, quiere tener una inversión táctica, tenerla ahí, pero venir a ayudar, se lo ha pedido el gobierno, le ha pedido Nadia Calviño, le ha pedido Pedro Sánchez. ¿Quién le ha pedido a Arabia Saudí que venga a invertir para ayudar? Esa es la parte fundamental de la fotografía, que no la tenemos, que es ¿y a qué más nos van a ayudar? 8:34 de la mañana. A todo esto hemos visto cómo Alemania, producción industrial, esto no termina de repuntar, menos 0,8%. Miren el siguiente gráfico, Instituto Económico IFW Kiel, Alemania, que recorta las previsiones económicas para 2023 del 0,3 al 0,5% en negativo. Alemania ve cómo su antiguo modelo industrial, dice el informe, empieza a tener un efecto importante, sobre todo de la crisis energética. Dice, el cambio de tipos de interés pesa sobre la economía, la crisis energética, vivida semicrisis energética durante el año pasado, sigue pesándole,
y además tiene un problema en los mercados de exportación, de tal manera que recula hacia atrás el crecimiento en 2023 con una caída que iría del menos 0,3 al menos 0,5. Ojo que nos está acercando a que la recesión no sería tan leve. Eso sí, luego ven 2024 un repunte de 1,3, pero es que las revisiones se hacen a muy corto plazo, no a medio, largo plazo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo en los últimos 15 años el S&P 500, sobre todo comparado contra pares, sobre todo con el MSCI World, sin Estados Unidos, o con el MSCI de mercados emergentes, estaría marcando, fíjense, el movimiento en 15 años, más 360%, más 360%, gráfico de Charlie Vilelo, que nos marca como frente a un aumento de la bolsa global sin Estados Unidos, 57%, o mercados emergentes, 32%, este es el ciclo más largo de superar Estados Unidos al resto del mundo que hayamos visto, que se inicia sobre todo en el movimiento 2009, justo en el momento de salida de la crisis financiera, y que va caminando hacia 2023 con un movimiento fuerte, 2008, 2009, con un movimiento fuerte del 360%, que nos lleva a una siguiente reflexión. Fíjense que ya lo decíamos antes, en quién iba ganando la partida, que era Estados Unidos claramente. Desde la crisis financiera, el gran ganador es Estados Unidos. Desde la crisis financiera solo hay un gran ganador económico, que es Estados Unidos con su banca. Y a través de la banca de Estados Unidos y de ir subyugando a otras bancas, miren la española, cajas de ahorros, miren los alemanes, como no aceptaron que sus cajas de ahorros se fueran a freír espárragos, pero sí quedó todo el tejido industrial machacado por una economía estadounidense que entendió que no tenía otra alternativa que marcar este gap frente a China emergentes, frente al resto del mundo, para su propia supervivencia en el sentido económico. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana como el PMI de servicios, el ISM de agosto, subía a 54,5 frente a 52,5 estimado, 2 puntos más, 50 el movimiento de recesión o de expansión económica, venía del 52,7. Mientras los servicios se deterioran en Europa, Estados Unidos recupera con fuerza también esa actividad industrial en el lado de servicios como contraparte a lo que pueda suceder en industria, bienes de consumo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana como los pedidos de fábrica han empezado, eso sí, a dar la vuelta de la esquina, a dar el volantazo hacia arriba, con un ritmo interanual que, aunque se mantiene negativo para los pedidos generales, fuera del transporte, en la línea naranja, nos marca en julio que, aunque está en negativo, ha dado ya el giro. Y este giro nos estaría marcando que la economía norteamericana, como marca la Fed de Atlanta en el GDP Now, está ya en movimiento ascendente. El GDP Now, les repito, marcado ayer, marca un crecimiento interanual a partir del siguiente trimestre, bueno, de este trimestre, del tercer trimestre, del 5,6 en la economía estadounidense. Una auténtica salvajada, sobre todo viendo lo que está sucediendo en Europa y también en China. Miren el siguiente gráfico que nos marcan también esta mañana como la demanda de préstamos para commercial real estate, uno de los focos importantes alrededor de la crisis, sobre todo que empezó en marzo y que está tapada ahí debajo de la alfombra, se encuentra ahora en el nivel más bajo desde 2008. La demanda de préstamos para commercial real estate se debe sobre todo al que el precio de las oficinas ha bajado aproximadamente un 30% en un año, las tasas de desocupación acaban de alcanzar el récord, según Richard Ellis, del 13,1% y hay casi 1,5 billones de dólares en deuda de commercial real estate que tiene que refinanciarse de hoy a 2025. Con lo que ahora mismo commercial real estate, ese CRE que ven en la mayoría de los informes que le deben llegar a su oficina, está ahora mismo en una situación complicada. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana como sí, se va la inflación, pero nos viene una recesión importante en Europa, porque es muy diferente a la de Estados Unidos. Coste de producción, que vemos en este gráfico, este PPI de la eurozona, que nos estaría marcando que se anticipa que se va la inflación, pero que también anticipa la falta de crecimiento económico. De tal manera que esta caída en verde que ven aquí nos estaría marcando el movimiento al que van el conjunto de las economías europeas, que van siguiendo a Alemania y de una manera acelerada hacia la recesión. Miren el siguiente gráfico
que nos marca también de qué manera se puede empezar a ver dónde está la inversión de la curva de tipos en Estados Unidos en perspectiva histórica, ¿no? Porque es, al final, una de las 4 inversiones, vamos a ver si lo podemos ver, más agresivas del último siglo. Fíjense, porque estamos al mismo nivel que en 1928, crash en el 29, aquí también estaban todos muy felices y el mercado era todo también un escándalo alcista, pero la fotografía es que, fíjense, en este gráfico de Game of Trades, que nos estaría marcando cómo estamos, no solo en el mismo nivel del 28, que puede ser anecdótico, sino que nos estaría marcando momentos de recesión, momentos complicados económicamente, crisis del petróleo primera, crisis del petróleo segunda, en un nivel en el que nos estaría marcando que la economía sigue estando, por la inversión de la curva, en un momento complicado en cuanto a la profundidad de la recesión que pueda llegar, con todas las dudas, sobre todo, puestas en Estados Unidos, por la inteligencia artificial también. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo el efectivo tiene un rendimiento ahora mismo mayor que las acciones por primera vez desde 2000. Por primera vez desde 2000. En otro gráfico de Game of Trades que nos estaría marcando que es una señal de máximos del mercado, que esto no tiene mucho más camino. Si nos damos o si miramos cómo está ahora mismo la comparación entre esa rentabilidad del cash y la rentabilidad del mercado, con un spread negativo que nos estaría marchando hacia los inicios del siglo, 2002, y que estaría caminando hacia la década de los 80, donde ese cash, de ese depósito, estaría llevándose una parte de la inversión o una parte de la renta fija. Miren el siguiente gráfico porque luego tenemos la clave fundamental aquí en España y es, vemos un sector inmobiliario, sobre todo comercial real estate, en Estados Unidos en una situación complicada, ¿cómo se encuentra en España? Porque es la gran duda. Hoy tendremos un par de entrevistas durante el programa para intentar despejar esa incógnita, que es cómo está la corrección del real estate en España. Están bajando los alquileres, los precios, están bajando los precios de la compra-venta. ¿Qué es lo que está sucediendo en el comercial real estate y en el real estate en general? Cae la compra-venta de vivienda, 15% en términos interanuales, cae la concesión de hipotecas, un 21% en términos interanuales. Aún así, muy lejos de los tiempos, por ejemplo, del coronavirus, muy lejos también de la crisis inmobiliaria del 2008, bancaria. Pero ojo a la fotografía donde ya se empieza a ver ese comportamiento de pérdida, 15%, 20%, compraventas, hipotecas, donde España también empieza a ver que el real estate, que es verdad que está muy sano, pero no aguanta tanto. Enseguida escuchamos a Stoltenberg, que está arrancando. Antes, guerra de Ucrania. A través de la guerra de Ucrania, vinculada sobre todo a lo que Antony Blinken ha dicho en las últimas horas, anunció en Kiev un nuevo paquete de $1.000 millones a Ucrania. Tenemos además un escándalo incipiente a nivel internacional geopolítico, que es ese envío de Estados Unidos de munición con uranio empobrecido para tanques a Ucrania en el paquete de ayuda, que esta mañana ha dicho Estados Unidos que no pone en peligro radiactivo nada. Digamos, sí. En el envío no. Es que nos toman el pelo todavía. Dice, no, es que este envío de munición no pone en peligro radiactivo. Y dices, claro, en el envío no. El problema es cuando lo lances. En el envío es que nos toman el pelo todos los días. No, es que en el envío no vemos que haya un peligro, ha dicho esta mañana en Estados Unidos. No, pero, ¿es uranio empobrecido? Sí, pero esto no es radiactivo. Entonces, ¿por qué mandas uranio empobrecido? No, porque es uranio empobrecido. Ah, vale, pero entonces, no, sí, pero no. El envío no tiene problemas para la radioactividad. Y dices, hombre, ya, el envío no, aunque lo pierda por el camino. Blinken, además, dijo que hay avances muy alentadores en la contraofensiva de Ucrania. Pues hay que verlo, sobre todo de cara a septiembre y octubre, a ver si se puede plantear esa famosa mesa de negociación. Y luego tenemos a la CIA y al Servicio Secreto Ruso manteniendo, dicen, se vio ayer en la prensa anglosajona, norteamericana, consultas regulares pese al conflicto en Ucrania. No sabemos qué hablan. Y también la opinión pública americana está alucinando con la fotografía. ¿Y qué hace la CIA y el SVR ruso, el Servicio de Inteligencia ruso, hablando sobre todo sobre el tema nuclear? Vamos a escuchar a Stoltenberg y luego hablamos de lo que está sucediendo China, Estados Unidos, Huawei, Apple, una vez que los republicanos quieren además esta mañana ya prohibir todo el comercio con SMIC, la de los semiconductores chinos, y a Huawei. Y China ha dicho que los iPhone
que desaparezcan de todo espacio público, pero de manera inmediata. Apple, Huawei, la siguiente batalla entre China y Estados Unidos, entre compañías, donde se baja el terreno. Stoltenberg está en el Parlamento Europeo, va a tener preguntas-respuestas, no sabemos muy bien cuál es la fotografía general que nos va a querer transmitir. Vamos a escuchar a Stoltenberg y seguimos avanzando, que en breve, en unos minutos, tenemos ahí con nosotros a Marc Vidal para analizar también esta fotografía que le vamos contando cada mañana. On space, on critical infrastructure, on military mobility, and we work hand in hand in the Western Balkans, in Kosovo, and also in addressing the illegal migration in the Aegean Sea and in many other areas. And this is also reflected through the fact that, as you referred to, that earlier this year I signed the third joint declaration between the two EU presidents, President von der Leyen and President Michel, and then they participated in the EU summit in Vilnius. Ursula and Charles was there, as I participated in June. I met with all the EU leaders in the European Council. So we meet at different levels. We work closely together. Está planteando Stoltenberg a sus socios europeos, cuál ha sido todo el contacto, cuál ha sido la comunicación que ha habido sobre todo con von der Leyen durante estos meses, mirando, dice Stoltenberg, la situación en Ucrania, infraestructuras y un tema fundamental también en todo este movimiento, que Ucrania va avanzando y que vamos a ver si en las preguntas, y sobre todo Stoltenberg entra, que es el tema de que Ucrania pida incluso un mediador internacional para ver lo que está sucediendo con los productos agrícolas ucranianos entrando en Europa, donde países como Polonia, Hungría, Bulgaria dicen que no y que no, que vayan para el sur, pero que no pasen por ahí. Y en las últimas horas Ucrania ha dicho que incluso pediría a un mediador internacional que analice la situación y que vea si eso es parte de los acuerdos o no planteados con la Unión Europea. Vamos a ver Stoltenberg si también entra en ese asunto. Vamos a escuchar. And that makes it even more important that we stand together. And the reality is that President Putin made at least two big strategic mistakes when he invaded Ukraine last year. The first and most important was, of course, that he totally underestimated the Ukrainians, the strength, the commitment, the courage of the Ukrainian people, the Ukrainian political leadership, and the Ukrainian armed forces. The other big strategic mistake he made was to underestimate us. Our willingness, our commitment to support Ukraine, to stand by Ukraine with economic sanctions, with political support, but not least with the military support. And that's unprecedented, what we have seen now of military support from NATO allies, from EU members, from EU, from NATO. And this is a support which is much bigger than anyone expected when this war started, with advanced artillery, with long-range cruise missiles, with advanced air defense systems, with a lot of ammunition and not least training from EU, from NATO allies. And now also I would like to commend the Netherlands, Denmark, and also Norway for announcing that they are ready to deliver F-16s, and many allies have also announced that they are ready to start training of Ukrainian pilots and technicians to enable them to have F-16s. So again, there is much more we need to do, and we need to support and sustain this support. But if we just stop for a moment and think where we are today, compared to where we thought we were going to be just weeks ahead of the invasion, I think we need to recognize the strength, the commitment, not least enabled by the European Parliament for EU members, for NATO allies, for our institutions to stand by Ukraine. And that's extremely important to recognize, because this is something that needs to continue. Our support has helped to enable
Aquí estaría la clave fundamental, hemos dejado escucharlo, sobre todo toda la parte, el meollo de la clave que dice Stoltenberg ha sido fundamental, y es los dos errores cometidos por Putin, acaba de decir. El primero y fundamental, invadir Ucrania, pensando que no tenía el apoyo de una Europa, y también de Estados Unidos, pero sobre todo de Europa, que pudiera darle todo el soporte armamentístico, ha dicho misiles de largo alcance entre ellos, que permitan no solo a Ucrania defenderse, sino atacar para replegar a Rusia. Dice, los errores de Putin se pueden centrar sobre todo en una minusvaloración de cuál iba a ser el apoyo que iba a tener Ucrania en este entorno de la guerra en el que Rusia pensaba que iba a quedarse sola. De tal manera que dice, el apoyo es fundamental, hay que seguir en ese apoyo, precisamente porque está teniendo éxito y está consiguiendo que Vladimir Putin no consiga sus objetivos un año y medio después. El mensaje es, sobre todo, de mucho ánimo hacia Europa, dice Stoltenberg, porque ese apoyo está teniendo el éxito que se esperaba, dice Stoltenberg, en la contraofensiva gracias al apoyo dado por parte de Europa y de Estados Unidos. Seguimos escuchando a Stoltenberg, enseguida vamos con Marc Vidal. But then we added 3 elements which actually move them closer to membership. First, we agreed a substantial package and also funding for a substantial package to ensure full interoperability between the Ukrainian armed forces and NATO. And interoperability between our armed forces is really a way to, in practical terms, move NATO closer, move Ukraine closer to NATO membership. The second thing we did was to strengthen the political institutionalized cooperation. We established something called the NATO-Ukraine Council, where we don't meet Ukraine as a partner, we meet as equals around the table, 31 allies, soon 32, and then with Ukraine around the table as an equal. This council can make decisions, it can convene on a short notice, it can address crisis, as we did just after the summit with when the grain deal was suspended, and the plan is now to really develop the NATO-Ukraine Commission to a practical, to an important tool to strengthen the bonds between NATO and Ukraine. And the third thing we did at the NATO summit was to remove the requirement for membership action plan for Ukraine to become a member. Because previously the idea was to grant the country membership action plan, and that was a step towards invitation. At the Vilnius summit, we said that there is no need for a membership action plan because Ukraine has already moved closer to NATO. So we turn now the membership process. Hablando ahora de la membresía, de cómo ser miembro Ucrania de la OTAN y cómo ese paso siguiente será clave para apuntalar la seguridad en Ucrania, está diciendo Stoltenberg. Dice que ese elemento es el siguiente paso fundamental que estaría la OTAN teniendo que valorar cuando sea, que ya se habló, dice, en la cumbre de verano, en Vilna, pero que ahora hay que mirar hacia adelante a ver cuál es el proceso de entrada que pueda tener Ucrania. Seguimos escuchando a Stoltenberg, pero ya muy poquito, un minutito más. Nations decide themselves, and Ukraine has, of course, the right to decide its own path, and it's up to Ukraine and NATO allies to decide when Ukraine becomes a member. Russia cannot veto membership for any sovereign independent state in Europe. The other main issue at the NATO summit. Estamos aquí en la exposición en el Parlamento Europeo de Stoltenberg y además haciendo pinchazos sobre todo con las preguntas que le vayan haciendo al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Marc Vidal. Muy buenos días, Marc. Buenos días.